Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a los miembros de la comisión. Saludo a las senadoras y senadores y solicito en primer término una sola cosa por imperativo de conciencia, que es expresar mi más enérgico repudio y condena a esa tentativa de magnicidio que ha asistido la nación argentina y este pueblo, que no solamente afecta, por supuesto, el supremo derecho a la vida de quien fuera víctima, sino también la vida democrática y el orden constitucional. Y quiero señalar que la legislación argentina y la legislación internacional, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 13, y la normativa penal argentina castiga la incitación a cometer delitos de odio, y que lo que nos falta son fiscales y jueces que lo apliquen. Pero la ley penal tuitiva de la dignidad de la persona humana en este aspecto está en nuestra legislación. Señalado esto, entro en materia y perdono o gracias por permitirme esta expresión previa. Estoy totalmente de acuerdo con los dos proyectos en lo que me han enviado, cuadro comparativo. Además es un tema que me concitó en la Convención Constituyente, que si bien tenía una cláusula cerrojo de no permitir tocar ningún artículo de la primera parte de la Constitución, su parte dogmática, veía que estas dos iniciativas debían de alguna manera modificar la primera parte del artículo 22 de la Constitución Nacional. Entonces, junto con otros integrantes de la misma bancada, sabiendo que iba a ser rechazado por temas reglamentarios, sostuve un proyecto modificatorio del artículo 22, su primera parte, que decía: el pueblo, titular de los derechos de soberanía y autodeterminación, participa en la toma de decisiones que conciernan a materias de interés público a través de los mecanismos de la iniciativa popular y de la consulta popular dentro del marco de competencias fijados por esta Constitución y conforme los mecanismos y recaudos de la legislación que dicte el Congreso de la Nación. Bueno, queda señalado que esto se dijo en el año 94 y que preside mi adhesión a ambos proyectos, ¿no? En cuanto al articulado, como ya anticipé, no tengo ninguna propuesta, me siento frustrado, que pueda aportar de crítica, de mejora, etcétera. Pero hay un tema que sí me preocupa, me concita enormemente, que es la interpretación constitucional. Y digo esto porque en el curso de la Convención Constituyente, un convencional de otra bancada, el doctor Rodolfo Barra, sugirió que debía darse como interpretación auténtica de los convencionales constituyentes que la expresión complementarios referida a los nuevos artículos incorporados en este capítulo de nuevos derechos y garantías y de los tratados internacionales de derechos humanos, que están calificados como complementarios, debía entenderse que su vigencia estaba subordinada a que no afectaran los contenidos de la primera parte de la Constitución Nacional, su texto histórico. Me pareció que había en esto una desinteligencia del lenguaje, por lo que rápidamente y con auxilio del diccionario de la Real Academia Española, le dije al convencional: mire, convencional, complementario en nuestro idioma, el castellano, significa que sirve para completar o perfeccionar algo. No hay
supraordenación o subordinación. Es complementar. Y que complementar, remite el propio diccionario, es completar. Completar a su turno significa añadir a una magnitud o cantidad las partes que le faltan. Dar término o conclusión a una cosa o un proceso. Hacer perfecta una cosa de su clase. Y yo estoy convencido que este es el sentido de esa incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, así como del capítulo de nuevos derechos y garantías, donde están incluidas estas iniciativas que, enhorabuena, esta comisión impulsa y que, entiendo, supera los límites muy mecanicistas, diría, y de traba que tiene la actual legislación vigente, de modo que estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero esto no es solamente una inquietud de preciosismo semántico, no es esto. Hay una jurisprudencia tanto en el fuero contencioso administrativo como en el fuero civil que están embistiendo, en este caso y muy especialmente contra el artículo 43 de la Constitución Nacional, la acción de amparo, dando a entender que si es complementaria, queda subordinada a cualquier otra vía judicial o administrativa. Es decir, pasaría a ser una especie de acción secundaria y no una acción autónoma, como la propusimos en la Convención Constituyente. Y la mejor prueba de ello, traigo a memoria de aquellos que han sido senadores años atrás, es que a poco de aprobada y entrada en vigencia la nueva Constitución, se impulsó un proyecto reglamentario del artículo 43 de la Constitución, también de autoría de Rodolfo Barra, que hacía trizas el artículo 43 de la Constitución, más retrógrado que ese bando militar llamado Ley 16.986, que ya de por sí era una especie de comisión Lorena Bobbitt, ¿no?, respecto del amparo. Bueno, esto movió a presentaciones judiciales. No se sorprendan, la firmé y la redacté junto con Ricardo Bonner Sanz y Elisa Carrió. No se sorprendan. Y también mandamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el texto del proyecto Barra para decirles si era o no compatible. Bastó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandara un pedido urgente a la Cámara de Diputados, porque estuvo aprobado, logró media sanción en senadores, y fue al canasto el proyecto Barra. Por eso, si bien yo no soy de aquellos que en la filosofía jurídica sostenemos que el derecho es un lenguaje, sí tengamos presente que el derecho se porta, se enuncia y se comunica a través de los enunciados de los lenguajes naturales. Es nuestra herramienta de trabajo. Y finalmente, y a este respecto, que el artículo 2 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la interpretación, lo primero que expresa es preservar el sentido de los enunciados. De modo que estas disposiciones que ustedes están examinando para mejorarlas respecto de las leyes vigentes, tienen dos ventajas, yo diría. Primero, que son derechos de fecha posterior a los del texto histórico de la Constitución de 1853. Por lo tanto, se supone que rige el principio general de la hermenéutica jurídica, que lo más nuevo precede en jerarquía a lo más antiguo. Y el segundo precepto, también de la hermenéutica jurídica, que la norma específica prevalece sobre normas generales. Y bueno, yo no encontré ninguna otra norma en la parte histórica de la Constitución que hablara de la consulta popular
o de la iniciativa popular. De manera que hay un marco de fortalecimiento que yo sugeriría, es mi única sugerencia, se incorpore a los fundamentos. Si bien sabemos que los fundamentos no son vinculantes para el juzgador, favorecen un freno y posibilitan además una mejor defensa cuando se trata, como es en este caso, de mejorar los mecanismos de la democracia participativa, ¿no? Así que formulo en este sentido mi apoyo y la sugerencia de que se vuelque en los fundamentos el sentido exacto de la expresión complementaria y de completar, y los dos principios generales de la hermenéutica jurídica, norma posterior prevalece sobre norma anterior y norma específica sobre inexistencia o norma genérica. Nada más.